Capítulo 33. La Olimpiada. Faltaba una semana para iniciar las pruebas de vela en la clase láser. Los deportistas compartían la Villa Olímpica. Algunos del equipo de vela pretendían seguir en el hotel. Rafael quiso consenso de todos, era necesario dialogarlo y exponer cada uno su opinión. Nunca hasta la fecha habían compartido la estancia en la Villa Olímpica. Por regla general eran atletas de familias muy acomodadas y no estaban acostumbrados a ese tipo de convivencia. La reunión se inició con expectativa. Había posiciones demasiado estancadas e incluso entre pasillos alguien aseguraba que no iría a la Villa Olímpica. Rafael captó a la perfección que aquella reunión no iba a ser fácil, pero ganó el primera ronda. Solicitó de los servicios del hotel que pusieran el total de sillas en círculo y con las mesas, aunque cuadradas, se colocaran de la misma forma, ninguna silla debía destacar sobre las otras. El primer impacto fue efectivo, solo Esther captó de inmediato el mensaje de su entrenador. Allí no había jefe, allí no se iban a realizar las cosas porque lo digo yo, y no solo eso, todos podrían expresarse libremente y decir lo que pensaban. Pero Rafael no tenía aún muy seguro que aceptaran la decisión de la mayoría. Fueron entrando y ocupando el primer puesto que encontraban libre. También se cuidó para no entrar ni el primero ni el último. Pero sí que le pidió a Esther que fuera la que cerrara la puerta una vez sentados todos en el salón. Murmullos, comentarios entre las antiguas camarillas, pero poco a poco se fue haciendo el silencio. Cuando la niña cerró la puerta y se sentó con Vicente, el silencio se hizo manifiesto. Rafael recordaba los relatos de la jovencita donde el silencio era fundamental en la comunicación con su yayo. Dejar la sala en silencio durante unos minutos rebajaría tensiones preconcebidas, puede que aumentaran las expectativas, pero probó aquella técnica de don Julián. Silencio, inmovilidad, miradas de uno a otro. En un momento Esther miró a Rafael, captó de inmediato que le pedía sin decir palabra que fuera la que rompiera el fuego, pues amén de ser la menor se había convertido en el líder de aquel incipiente equipo. Sin más, la niña se lanzó. Bueno, si os parece, creo que deberíamos empezar por el de menor edad. Para finalizar con el menos joven. La riqueza de lo que se hable ganara con la experiencia de los tertulianos. Un breve aplauso precedido de algunas afirmaciones dio de nuevo paso a ese silencio que tanto adoraba la niña. Justo en ese momento Rafael se convenció que aquel grupo que llegó hacía casi un trimestre se había convertido en un auténtico equipo. Esther comenzó ensalzando a los presentes y a todas esas personas que de una manera u otra participaban para que ellos, en teoría los protagonistas, tuvieran las mejores condiciones para cumplir su cometido. Los masajistas, los médicos, los directivos, los empleados de aquel hotel, los voluntarios de la Villa Olímpica que se habían volcado para proporcionar el máximo ambiente posible a los deportistas. Su discurso cada vez se centraba en la importancia de valorar todo ese desinterés que existía en esos voluntarios, que sin ellos sería prácticamente imposible que una olimpiada funcionara a los niveles que lo hacían. El deporte tenía ese espíritu de esforzarse por algo en lo que se creía, pero especialmente en lo que se amaba. Pero no solo era el valorar ese espíritu, estaba la otra parte, el ejemplo a los compatriotas del ahorro de unas cantidades de dinero importantes. Habían sido generosos con ellos para preparar la Olimpiada. Un gesto por parte de ellos no solo sería valorado, mostrarían al mundo la calidad de esos deportistas españoles. Todos los allí presentes tenían capacidad económica para costearse incluso esa Olimpiada por sí mismo, pero compatriotas suyos lo pasaban mal para finalizar el mes. Se mantuvo razonando y argumentando por qué sería bueno ir a la Villa Olímpica y no seguir en el hotel. Cuando finalizó su discurso, uno de los más reacios a abandonar el hotel se levantó de la silla. Si hay alguien que no esté de acuerdo con ir a la Villa Olímpica, que se quede en la sala, le escucharemos con todo nuestro cariño y atenderemos sus argumentaciones como lo hemos hecho con Esther. Salió de la habitación y esta quedó desierta. Todos los componentes fueron a dar un par de besos a la jovencita que andaba algo descolocada. En el primer asalto serio había logrado el equipo. Rafael aguardaba pacientemente a que finalizaran esas muestras de cariño hacia la líder del equipo. Al quedar solo ante la niña se fundió en un abrazo.
Se giró al resto y comentó que a la mañana siguiente se trasladaban a la Villa Olímpica. Fue increíble esa semana previa a la competición, disfrutaron compartiendo la vida con otros deportistas, dialogaron con aquellos jóvenes y no tan jóvenes que dedicaban su tiempo a que los deportistas se sintieran como en casa. Todos los días se acercaban al puerto deportivo para comprobar sus embarcaciones y tener todo a punto para la gran fecha. La clase láser se iniciaría ese lunes, con las eliminatorias y se prolongarían a lo largo de la semana para rematar las semifinales la siguiente semana en martes y miércoles. 2 días de descanso y la gran final en sábado y domingo a doble jornada. Se hicieron grupos liderados por los deportistas con mejores resultados durante esos años. Nuestros amigos competían en eliminatorias distintas. El primero en romper el fuego de los 4 fue Adel. No tuvo ningún problema en clasificarse, sus contrincantes estaban lejos de la calidad de navegación del americano. Ellos siguieron las jornadas de clasificación apoyando incondicionalmente a su amigo. Al clasificarse se sentaron, comentando los inconvenientes y fallos que observaron, enriqueciéndose para cuando les tocara, bien en las clasificatorias, semifinales o finales, si la lograban alcanzar. A continuación la suerte le correspondió a Vicente. Teresa de la mano de Rafael le siguieron en compañía de sus amigos, disfrutando de lo lindo. Robert y Adel se asombraron de lo avanzado por su amigo, comentándolo con Esther. Asegurándoles que en el dossier que les dieron en el lápiz de memoria andaban muchas indicaciones de la mejora tanto de él como de ella. Tampoco tuvo problemas la embarcación mexicana. En esa reunión que realizaron los amigos, varios componentes de otras nacionalidades se acercaron al grupo para interesarse por los comentarios. Al girarse Esther hacia uno de ellos, disimularon. Sonriendo les invitaron a escuchar. Entre deportistas no hay secretos, comentó Adel, para añadir a continuación. Esta preciosa princesa nos ha abierto los ojos a nosotros y seguro que os los abrirá también. Con algo de timidez se aproximaron y compartieron la información. La reunión duró un poco más de la cuenta, teniendo que suspenderse al llamarlos a cenar. En tercer lugar le tocó a Esther. La organización fue sorprendida al ver la cantidad de embarcaciones que solicitaron permiso para seguir esa eliminatoria. Rajid y sus compañeros acudieron en pleno. Ya lo hicieron con anterioridad con Vicente, al igual que todo el equipo español de vela. Las lágrimas le cayeron a la niña al verse antes de salir con Pedro y su tía Maureen. Acababan de aterrizar y ni siquiera pasaron por el hotel para no perderse ni media milla. Al sacar la embarcación del puerto olímpico, sintió a Julián a su lado, la piel de gallina y todo el vello de su cuerpo se erizó. Una agradable sensación recorrió su alma. Qué torrente de recuerdos, de vivencias le llegaron en una milésima de segundo. Pero especialmente cuando recordó aquella última salida al mar en Donostia para abandonar este mundo con felicidad que recordaba como si estuviese pasando en esos momentos. Los lagrimales aflojaron ese aluvión que fue incapaz de retener y el llanto se percibía desde las embarcaciones acompañantes. Por supuesto que sus padres se encontraban entre esos seguidores. Andrea captó con los catalejos ese rostro lloroso y sofocado de su pequeña y le contagió consciente que recordaba a su abuelo. Grete al observar a su esposa se abrazó cobijándola entre su regazo. Cuántas emociones, cuántas ilusiones, cuántas personas había, estaban y estarían interviniendo para que ella y solo ella, resolviera de la mejor manera posible el objetivo final. Robert al mirar por los prismáticos fue incapaz de retener sus lágrimas. Vicente se acordaba de Terci. Aquello parecía más un velatorio que una competición de vela. De seguir así seguro que cambiaban las condiciones de las regatas y esas no las había estudiado. Pero el ambiente estaba cargado de alegría, de felicidad, de dicha sin freno. La convicción de todos los que querían de una forma u otra a la niña era que no tendría el menor problema. Rajid se emocionó con aquella princesa, pero cuando con sus prismáticos de capitán miró hacia el grupo de familiares, al ver a Maureen las piernas se aflojaron en tal grado que pensó que no mantendría el equilibrio. Fueron sus compadres los que le sujetaron, de lo contrario habría sufrido un percance con consecuencias imprevisibles.
Luego se lamentaría, pero se pasó la regata mirando hacia aquella mujer con la que se encontraría en la siguiente reencarnación, eso solo lo decidía él. La regata de la tarde fue sobre ruedas, Esther se clasificó al igual que sus compañeros sin el menor problema. Se abrazó a su abuelo y se despidió de él hasta el lunes, o miércoles dependiendo en la eliminatoria de semifinal que le correspondiera. Cuando Maureen y Rajid se vieron cara a cara, sus piernas se inmovilizaron. Sus almas escaparon de sus cuerpos para compartirse. Por fin reaccionaron y se fundieron en un tierno abrazo. Cuántas cosas se tenían que contar. Cuántas historias, cuántas noches recordando aquellas 48 horas del primer encuentro. Cuántas horas de soledad en el puente de mando, con solo una obsesión en la cabeza. Esa mujer con la que compartía mesa en la cena. Esther percibió el constante cruces de mirada entre su tía y aquel hindú. Su madre no fue ajena a dicha circunstancia, tratando de hacer entrar en razón a su hermana. Era una mujer casada y con 3 hijos. Captó la preocupación de su querida hermana y sonrió. No había nada malo en aquel encuentro. Estaba mucho más segura de él que de ella. Era uno de esos pocos caballeros que aún perduraban como raza a extinguir en este mundo. Rajid era otro Julián. Otro Pedro, o si le apurabas hasta otra Esther. Esa noche salió del hotel y fue a reunirse con Rajid en su casa. Sacó 2 mecedoras al porche, una junto a la otra. Unieron sus manos para quedar dormidos esperando el amanecer. Maureen anhelaba e incluso deseaba algún contacto con aquel hombre, un beso, un achuchón, pero aquel personaje mantuvo la distancia. No por falta de ganas, pero era de esos seres a extinguir y respetó a su invitada consciente que su corazón pertenecía a otra alma. Despertaron al unísono, se miraron y en aquella expresión encontraron el éxtasis que no se podría dar de otra forma. Aquella expresión se le quedó grabada en el alma como tatuaje lo hace en la piel quemada, para toda la eternidad. Subió a sus aposentos, se dio una buena ducha, se cambió de ropa y en taxi fueron al hotel para desayunar en familia. Mientras Rajid se quedó aguardando en recepción, ella subió como una loca para hablar con su hermana. Estaba hechizada por la caballerosidad de aquel ser humano y tenía que contárselo a alguien. Nada más verle llegar le agarró para que no se escapara. Tenía que contarle qué andaba haciendo, pero hasta el mínimo detalle. Cuando su hermana finalizó el relato de aquella velada, como adolescentes comenzaron a llorar de emoción, por ellas, por aquel capitán, por la dicha de sentirse mujeres. Por la felicidad que aquel hombre con su adoración, su ternura y ese amor puro, les tenía descolocadas. Lloraron al recordar a Julián, también estaban y estarían locamente enamoradas de aquel hombre, y ahora Rajid con su actitud y comportamiento le recordaron tantos detalles, tantos momentos, tantas situaciones vividas con aquel increíble hombre, que era capaz de transmitir a pesar de su muerte la felicidad y la alegría. Abrazadas bajaron a recepción. Andrea fue directo hacia el personaje y abrazándole, le agradeció todo lo que había hecho por su niña, pero especialmente por ser como era. Con esa visión de la vida de los hindús, le comentó que quien tenía que estar agradecidos el mundo era con ella. Haber traído al mundo una criatura que transmitía tanto optimismo, tanta alegría, tanta felicidad no se podía pagar con nada. En la reunión de esa noche de los 4 amigos acudió una mayor cantidad de contrincantes, algunos lo habían comentado con sus entrenadores, por lo que decidieron acompañarlos para valorar lo que aquel grupo de jóvenes transmitía e informaba. Estaban en plena exposición y 2 de los técnicos presentes comentaron cómo eran capaces de transmitir esa información, que habían obtenido, a sus contrincantes. Rafael, que siempre estaba en torno a sus pupilos, a pesar de estar presente Teresa, se presentó como entrenador de los españoles. A realizarle la pregunta del por qué compartir toda aquella información, sonriendo les respondió: quieren competir en las mismas condiciones posibles con sus contrincantes. Hacerlo con otras armas que no sean la técnica y las decisiones en el momento desprestigiarían la medalla en el caso de lograrla. Sonrieron, pero no les cabía en la cabeza esa estrategia. Comprobaron los razonamientos y la lógica de los mismos.
Sus amigos analizaron la regata perfecta, fue Robert el que comentó. Si han grabado la regata, estudienla bien, es la regata perfecta. Me siento orgulloso de ser amigo de este genio. De inmediato le interrumpió. Robert, por favor, es labor de todos y no les cuentas toda la información que nos ha proporcionado Regid y sus amigos. No es mérito mío. Además, ya sabéis que yo navego con una ventaja que ninguno podrá tener. Navego con mi abuelo. Las lágrimas se desprendieron de esos increíbles ojos azules. Robert le arrotó. Esa jornada le llegó por fin el turno a Roberts. Ahí estaban todos apoyando al muchacho. Esther tranquila, consciente que no tendría problemas.